buenos días a todos. Antes de nada, bueno, informaros que la sesión se grabará como todas las que hacemos. Luego la podréis encontrar en nuestro canal de YouTube para, bueno, si necesitáis repasar alguna cosa o queréis compartirla o demás, pues están allí. Las vamos colgando todas, ¿vale? Bueno, bienvenidos a un día más a las jornadas de sensibilización de la oficina Acelera Pyme de SmartTech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Gallardo de Novatec, que vamos a tratar un tema muy al día, ¿no? Que es cómo escoger la mejor tecnología para conseguir nuestros objetivos. Buenos días, Xavier. Buenos días, Pau. Y bueno, sin más, como siempre voy a hacer yo una pequeña presentación de lo que hacemos desde la oficina Acelera Pyme y posteriormente pues Xavi nos seguirá con su presentación. Como siempre, os invitamos a que podamos tener una jornada dinámica, es decir, si tenéis preguntas, si queréis aportar alguna cosa, el chat está abierto y luego destinamos esos 10 últimos minutos finales para abordarlo, así que os invito a que lancéis lo que querráis por el chat, ¿de acuerdo? Pues bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, ¿qué son las oficinas Acelera Pyme? El programa Acelera Pyme es un programa que está financiado por los fondos europeos y gestionado por Red.es. El objetivo que tiene básicamente es impulsar o hacer ese paso, ayudar a dar ese primer paso a la pyme a iniciar el proceso de transformación digital. Es un programa que al estar financiado por fondos públicos, todos los servicios que hacemos desde aquí, incluso pues, la asistencia a estas charlas también son gratuitas, o sea, todo está abierto a toda empresa pyme hacia abajo, incluso autónomos y emprendedores que quieran iniciarse en la transformación digital de forma totalmente gratuita. Y bueno, nuestra oficina se sitúa dentro de SmartTech Cluster. Nosotros somos un clúster donde se agrupan pues, tanto empresas como entidades en relación a temáticas como la domótica, edificios y ciudades inteligentes y sobre todo pues, la transformación digital. Esto nos permite desde la oficina pues, aportar mucho valor, por un lado, en estas jornadas, ¿no? Que podemos ofrecer contenido o tratar temas de los que sabemos pueden ser útiles o interesantes para las pymes y por otro lado pues también poner en contacto a proveedores tecnológicos tecnológicos o dentro del área de transformación digital para que puedan cubrir necesidades que podamos identificar desde la oficina. Entonces, ¿cómo conseguimos ese impulso? El fomentar la transformación digital. Por un lado tenemos una batería de servicios que sin entrar en servicios consultivos no hacemos consultoría, pero lo que promovemos o lo que procuramos es ser un espacio donde cualquier empresa, organización o negocio que quiera abordar la transformación digital pueda encontrar todo lo que necesita en la oficina, ¿no? Pues por un lado ofrecer una primera situación de la organización en cuanto a madurez digital a través de un diagnóstico, de marketing digital también ofrecemos. Luego cualquier consulta que puedan tener o quieran tratar en cuanto a la temática de transformación digital, la consulta normalmente acaba siendo qué financiación hay para abordar estos aspectos, pero cualquier otra consulta también pues podemos tratarla. Luego también pues, si nos llega alguna necesidad a la hora de abordar cualquier aspecto de la transformación digital, también podemos poner en contacto con proveedores de soluciones digitales. En este caso, pues, dentro del clúster pues, obtenemos todas estas empresas que engloban toda la cadena de valor de la transformación digital. Y finalmente, pues, todo lo que viene en relación a las ayudas, ¿no? Que es el tema estrella. Si podemos tramitarlas nosotros, las tramitamos y si no, pues os asesoramos en cuáles pueden ser adecuadas o cuáles hay disponibles para tratar pues la necesidad que queráis abordar a través de esa financiación. Y bueno, esto sería una primera batería de servicios que lo que procura es dar ese impulso o fomentar
la transformación digital, totalmente gratuitos. Y luego tenemos esta línea de sensibilización, que es en la que estamos hoy, que lo que promueve sobre todo es lanzar contenido, lanzar temáticas interesantes para la pyme en cuanto a la transformación digital. Como es un aspecto tan amplio, hemos querido ir lanzando temáticas en relación a diferentes categorías, de las cuales luego, pues, como os he dicho al principio, pues se graban y se suben a nuestro canal de YouTube para que también pues esté ese contenido ahí y se pueda consultar pues las veces que haga falta. Entonces, las categorías que hemos creído que englobarían todo lo que es necesario saber de la transformación digital, pues tendríamos por un lado la tecnología, otra categoría que a veces se deja un poco de lado son las personas, ¿no? Que también cómo abordamos ese cambio al introducir tecnología dentro de la organización, las metodologías que hayan actualmente funcionando, como ya hemos tratado en alguna jornada por las metodologías ágiles, a nivel de estrategia y sobre todo también temas de financiación. Entonces, sin más, estas son lo que hacemos desde la oficina. Nosotros estamos abiertos y totalmente dispuestos a ayudar en lo que haga falta, así que yo quedo a disposición para este tema y lo que salga, me pongo a vuestra disposición. Y ya sin más, pues Xavier, ya te cedo la palabra y dejo de compartir para que puedas compartir tú. Vale. Vale, perfecto. Voy a compartir entonces pantalla. Vale, creo que ya la veis, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, Pau, por la presentación y también por la invitación a participar en estas jornadas de sensibilización. Para nosotros es un placer poder compartir un poco nuestra experiencia y también ayudar a dar alguna pincelada de luz y de ayuda alrededor de la temática que veis en pantalla, ¿no? De cómo decir qué tecnología de las tecnologías que hay en la industria 4.0 es más adecuada para los objetivos que se tengan, ¿no? Y hacerlo de una manera metodológica y sistemática, contrastada primero por una metodología sólida y por otro lado por la experiencia, en nuestro caso, de bastantes años de aplicación de tecnología para la ayuda al crecimiento empresarial. Me presento muy brevemente. Yo soy Xavier Gallardo Rodríguez, soy ingeniero industrial de la especialidad electrónica. Después hice un doctorado en innovación tecnológica en proyectos de ingeniería de producto y procesos en la Politécnica de Cataluña, la Universitat Joan Boluda I y la Universitat de Girona. Básicamente es tecnología aplicada a la generación de innovaciones de producto y también de innovaciones de proceso. Sobre todo esta última tiene muchísima aplicación en la industria 4.0, las tecnologías que hoy día se han llamado de industria 4.0. Después, hice diferentes posgrados en el ámbito del crecimiento empresarial por IES, Complutense Madrid, un máster en gestión de la innovación en pymes. Soy director del máster en dirección de empresas industriales de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace 14 años. También colaboro con otros másteres de la Universidad de Barcelona en Project Management. Profesor universitario en diferentes grados y másters y miembro de diferentes asociaciones en el ámbito de la creatividad técnica aplicada a la problemática dentro de empresas. He sido directivo de empresas, sobre todo pymes industriales, desde el año 2002, siempre en el ámbito de la tecnología y la innovación en diferentes sectores, y en la actualidad soy socio director de Novatec Advisors. Novatec Advisors somos una consultora en el ámbito del crecimiento empresarial, que estamos en Barcelona ciudad. Somos asesores acreditados de Acció, que es el organismo de competitividad de la Generalitat de Cataluña, en todos estos ámbitos: innovación, concepto y diseño de nuevos productos, desarrollo tecnológico, industria 4.0 desde hace 4 años, desde el inicio de la acreditación de los proyectos de industria 4.0 en estrategia empresarial. También el Ministerio de Industria en todos estos ámbitos y además en temas de gestión de conocimiento, emprendeduría y gestión de operaciones en industrias. Y como os decía, pertenecemos a diferentes organizaciones en el ámbito internacionales, en el ámbito de la creatividad y la innovación aplicada para la mejora de la competitividad de las empresas. Como empresa tenemos más de 15 años de experiencia. La empresa se creó en el año 2004 y tenemos clientes de todos los sectores, en todos los ámbitos, de todos los tamaños, pequeñas empresas, microempresas, startups, emprendedores que después han generado proyectos de startups,
empresas más grandes del sector químico, del sector textil, del sector de alimentación, todos los sectores, y esto nos da una visión muy global que nos permite también aplicar conocimientos de implantación de proyectos de mejora en diferentes sectores y hacer un poquito de transferencia de este conocimiento a sectores que a lo mejor pues, no utilizan esas mismas metodologías. A ver si puedo pasar a la siguiente diapo. Vale. En el ámbito de la transformación digital en Industria 4.0 también hace muchos años que tenemos experiencia, participamos en jornadas como la que hoy estamos participando todos del Smart Tech Cluster y de la Oficina de la PyME, pero también colaboramos con Fomental Travail, con Federación de Industrias Químicas. Aquí hay un pequeño vídeo de una reciente jornada también con el Smart Tech Cluster en Expo Química del Marketplace de Industria 4.0 y participamos bueno, como asesores acreditados de Axio, pero sobre todo intentando ayudar a la difusión de las bonanzas de la tecnología o de la familia de tecnologías de la Industria 4.0. Esto es una pequeña fotografía, un pequeño gráfico, seguramente conoceréis este gráfico. Es un gráfico de los primeros que salió cuando se empezó a hablar de Industria 4.0, más allá de la primera iniciativa del gobierno alemán. Este es un informe del 2015 del Boston Consulting Group que hablaba de estas 9 grandes familias de la Industria 4.0. Y bueno, esto ya sabéis que se ha ido ampliando y que continuamente se está ampliando a nuevas tecnologías, porque si una característica tiene la situación en la que estamos viviendo, de auténtica revolución tecnológica aplicada al mundo de la empresa, es que cada vez salen, es la velocidad, ¿no? Nuevas tecnologías que aparecen y que complementan a otras, la integración de las propias tecnologías, etcétera. Y que si tenemos claro que el potencial que tienen para la mejora operativa de nuestras empresas, sea una empresa industrial, sea una empresa de servicios, uno de los elementos es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué tecnologías ha puesto y qué tecnologías no ha puesto? Y al final nos encontramos un poquito como en esta imagen, ¿no? Somos como el muñequito de Google Maps, que sabemos que tenemos que hacer un camino y que ese camino tiene que ser a intentar tener éxito en este proceso de transformación digital, y que nos ayudaría muchísimo a pues, que alguien nos guiara en este camino, ¿no? Y saber poder llegar a este éxito de aplicación de la tecnología para la mejora de la empresa, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo porque no hay un Google Maps de este proceso, ¿no? Y a veces nos encontramos pues, que nos cuesta mucho ver hacia dónde tenemos que guiar nuestros esfuerzos y, sobre todo, saber cuáles son los elementos que nos han de permitir conseguir éxito de aplicación de tecnologías de Industria 4.0 a nuestro caso, o fallar o no a implementar las tecnologías que son más adecuadas para nuestro caso. No hay tecnologías buenas y malas, sino que hay tecnologías buenas y malas para cada caso concreto, para cada proyecto, para cada necesidad. Entonces, un poquito lo que os vamos a explicar en la jornada de hoy es ver un poco cómo se puede llegar hasta, en base a nuestra experiencia de muchos proyectos. Ahora en la actualidad, en el 2011, tenemos 11 proyectos en marcha de Industria 4.0, en 11 empresas diferentes de sectores, además, bastante dispares. Y en base a nuestra experiencia de años, un poquito se está saliendo un poco las pautas que hay que hacer para que este proceso sea exitoso y sobre todo para decir cuáles son las tecnologías más adecuadas en cada caso. El primer punto, el punto 0, ¿no? Estos 5 pasos que están en este pequeño mapa. El primer punto es claramente tener un plan de transformación digital, es el punto de partida. Nosotros utilizamos una metodología propia basada en muchos estándares, también en nuestra experiencia de años, que básicamente nos centramos en 5 grandes elementos. El primer gran elemento en el que se centra además todo es en la experiencia de cliente, ¿no? Cómo podemos transformar digitalmente la empresa alrededor de la experiencia de cliente. El cliente como objetivo, pero una palabra que adicionalmente en los últimos tiempos se está cogiendo mucha fuerza, mucha relevancia, que es la experiencia de clientes. Estamos hablando de clientes de consumidores finales, pero también clientes industriales, que nuestra empresa venda a otra industria. También la experiencia con nosotros. Por otro lado está la transformación digital en el producto o servicio que estamos ofreciendo. Por tanto, ver qué podemos ofrecer en el ámbito de productos inteligentes y servicios basados en datos. También el segundo o el tercero sería el ámbito de las operaciones. Aquí es, digamos, la definición de partida de lo que es Industria 4.0, la aplicación de estas tecnologías a la industria, a las operaciones en fábrica y también en las otras operaciones o procesos que existan en la empresa. Por supuesto, y antes hacía mención Pau, un elemento absolutamente crucial para el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de transformación digital, cómo transformamos digitalmente todo el entorno de las personas. Y cómo, sobre todo en el ámbito de la calificación y la explotación de las habilidades digitales del personal de la empresa para sacar beneficio. Al final las herramientas tienen que utilizar las personas y las personas tienen que estar capacitadas para poder hacerlo.
Y finalmente el ámbito de la estrategia, que al final cuando hablamos de transformación digital en mayúsculas estamos hablando también de un proceso de transformación estratégica y cómo esto afecta no solo en procesos organizativos internos, sino también en el planteamiento del negocio, en el modelo de negocio y en la estrategia de cómo afrontar dicho negocio. Este ha de ser el punto de partida. Algunos comentarios sobre cada una de estas 5 áreas, ¿no? En el ámbito de la experiencia de cliente, en el ámbito de la experiencia de cliente es muy importante poder ver cómo se incorporan elementos que la tecnología permitan que las relaciones que existan con nuestros clientes como empresa mejoren bueno, un poquito esta imagen, ¿no? Que seguramente habéis visto en muchas de estas tiendas, ¿no? Satisfacción del cliente. Cómo esta interacción a través de las tecnologías ha de permitir que sea mejor su experiencia. Y los he intentado resumir en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, trabajar en el ámbito del acceso bidireccional de los clientes hacia la empresa, ¿no? De comunicaciones más rápidas, más fáciles, abiertas, la omnicanalidad, visitas virtuales, la oferta online, la posibilidad incluso de entrar en un entorno, en un espacio de facturación electrónica, acceso a documentos privados para el cliente, el contacto con las redes sociales. Después está todo el ámbito de la involucración y conexión con el cliente, de manera que el cliente se entienda como una extensión de la empresa y viceversa. Y aquí pues está todo el tema de marketing de contenidos, comunidades de interés, casos de éxito, marketplaces de soluciones para el cliente, plataformas de consulta, demostraciones, vídeos, webcasts, todo lo que tiene que ver con una involucración y conexión continua con el cliente. Cuando hablamos después de la experiencia del cliente, hablamos sobre todo de personalización, que es uno de los principales vectores de cambio dentro del proceso de Industria 4.0. Atención, pero no solo en el producto, sino en la propia atención del cliente, la atención personalizada, propuestas de comunicaciones, servir adecuadamente lo que es el Customer Journey del cliente con el contacto con cada una de nuestras interfaces de comunicación con la empresa. Después en el ámbito de la colaboración, ¿no? Que también es cuando el cliente se entiende como un socio y poder ofrecer proyectos colaborativos basados en tecnología o en interfaces de tecnología. Este, por ejemplo, es un cliente nuestro que es una startup tecnológica que es un instrumento musical y que, por ejemplo, consiguió esta financiación a través de plataformas como Kickstarter que permiten una financiación por medio de los propios clientes, ¿no? Estos microfunding que consiguen además levantar casi 1 millón de euros en este proceso, ¿no? Pues estos procesos de colaboración, como la tecnología nos permite agilizarlos. Y finalmente, en el ámbito de experiencia cliente, pues el rey es la omnicanalidad, todos los puntos de contacto que tenemos con el cliente, cómo llegan y cómo se facilitan a través de las tecnologías. El siguiente apartado sería el ámbito del producto, que cómo podemos ofrecer productos y servicios basados en datos y cómo esto mejora también la capacidad de llegar mejor a nuestros clientes en algunos ámbitos. El primero sería hablar de una cosa que se llamaría los productos aumentados, es decir, todo lo que tiene que ver con, tenemos un producto físico, pero después le damos una capa de tecnología que nos permite llegar a muchas más funcionalidades, tener un digital twin que nos permite monitorizar a tiempo real qué es lo que está pasando con el producto físico, funcionalidades complementarias basadas en tecnologías de la información, posibilidades de monitorización, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Pues de monitorización en tiempo real, pues un sistema de control domótico dentro de la casa, en la que hay muchos socios del clúster que dan soluciones y soluciones muy potentes. Pero también productos y servicios interconectados, es decir, que consigamos que los servicios sean inteligentes, que se puedan conectar con otros productos y que al final el servicio que estemos dando nos permita ir a funcionalidades mucho más avanzadas, como por ejemplo sistemas de mantenimiento, gestión de flotas, trabajo colaborativo, asistencia técnica o nuevos modelos de negocio como estos que seguramente habéis visto que han ido creciendo en los últimos tiempos, como estas lavanderías que funcionan totalmente de una manera automática y que al final es un gestor, el propietario de la empresa, lo gestiona todo telemáticamente sin necesidad de hacer un desplazamiento físico. O encontrar la integración de estas tecnologías en los propios productos y servicios que se integran en nuestras soluciones, como este caso, por ejemplo, de la empresa Quality Express, una empresa de Barcelona que hace máquinas de café, que incorpora capas de tecnología, Internet of Things y Big Data y análisis de datos que les permite finalmente dar un servicio adicional y vender también un servicio basado en los datos que puede ayudar en la explotación del negocio a sus clientes y también en la gestión del mantenimiento de sus propias máquinas. En el ámbito de las operaciones, tanto operaciones fabriles como operaciones administrativas, es decir, cualquier proceso que haya en una empresa,
los 4 ámbitos que para nosotros son importantes son: el primero es obviamente un desarrollo de las capacidades de base, sea a on-premise o sea un cloud, es decir, tengas esto dentro de tus instalaciones o lo tengas en la nube, tienes que tener unas capacidades de base que te permitan después el explotar al máximo la optimización de los procesos. Por supuesto, la eliminación de tareas rutinarias peligrosas o de poco valor, la automatización de procesos, robotización y automatización, sea robotización física o robotización de procesos administrativos basados en tecnologías de la información dentro de los propios ERPs, dentro de los procesos de gestión de la empresa. Y también el control de procesos automatizados en tiempo real, que nos permite, en función de toda esta explotación de datos que se van generando, tomar decisiones que nos permiten una mejor explotación del negocio en el ámbito de las operaciones de los procesos, ¿no? Mejoras en el mantenimiento, disponibilidad de maquinaria, inspección y control de calidad, a través de sistemas de visión artificial, por ejemplo, sensorización de elementos, trazabilidades consistentes RFID, controles adaptativos, mejora del OE, optimización de procesos logísticos y de producción, gestión de calidad, etc. Y finalmente, en el ámbito de las operaciones también es muy importante toda la parte que esto en estos año y medio que llevamos con pandemia, pues que hemos visto que aquí sí que rápidamente las empresas se han puesto mucho las pilas y que esto tiene que ser algo que no sea una excepción o algo para poner un parche ante una situación tan crítica como esta, sino que se convierta en una filosofía de gestión de los procesos administrativos de la empresa, ¿no? Flexibilidad, modularidad, descentralización, interoperabilidad, que nos permite una planificación dinámica de los recursos mucho mejor y una integración tanto con clientes como con proveedores, toda la cadena de gestión de la cadena de venta, digamos, mucho más eficiente. En el ámbito de las personas, ¿no? Que es el elemento que, como decíamos, es un elemento absolutamente clave para que funcione. Cuando hablamos de Industria 4.0 parece que solo hablemos de tecnología y al contrario, tenemos que hablar sobre todo de personas, que son quienes van a utilizar esa información. A partir de ahí también 4 grandes elementos, ¿no? El primero sería el cambiar un modelo de relación y colaboración, un entorno innovador, métodos colaborativos, descentralizados, la gestión del trabajo a distancia, por ejemplo, para que permita el desarrollo de las personas y un sistema de colaboración en un ecosistema de valor dentro de la empresa. Las habilidades y cualificaciones fundamentales, adaptar las habilidades y calificaciones que necesitamos de los empleados dentro de la organización y también ver cuál es su punto de partida, ¿eh? Y en este caso podemos hacer habilidades y cualificaciones de alto nivel, irnos a un business intelligence, y tenemos que hacer habilidades y cualificaciones de un nivel mucho más bajo en el que tenemos que simplemente capacitar a personas que nunca prácticamente han tenido un contacto con un sistema informático, y mucho menos hacer una teleconferencia, etcétera, pues que sepa estas formaciones, esas capacitaciones de base para después poder ir evolucionando, ¿no? Y esto además está pasando en todas las escalas de la pirámide de gestión del personal, desde gente que está más en el ámbito de operaciones hasta digamos, la dirección estratégica de la empresa. Por supuesto, la formación digital en todas estas herramientas que después nos han de permitir la mejora de los procesos. Y finalmente, incluir que aquí también hay digamos, la gestión de las habilidades que se les llaman soft, ¿no? Que tienen que ver con liderazgo, gobernanza o gestión de procesos, que aquí tenemos que hacer un proceso de readaptación de cómo se gestiona en la empresa. Y finalmente, en el ámbito de la estrategia, ¿no? Cómo se puede cambiar a través de las tecnologías, cambiar, incorporar, añadir nuevos enfoques estratégicos que nos permitan, pues eso, repensar modelos de negocio. Bueno, supongo que conocéis perfectamente el Business Model Canvas, ¿no? Pues cuáles son las nuevas posibilidades que nos pueden aportar las tecnologías, ¿no? Nuevas propuestas de valor basada en la recogida de datos, de información, nuevos canales de vinculación con los clientes, nuevas formas de relacionarnos con nuestros proveedores a partir de predicciones de la demanda, nuevas estructuras de costes, nuevas alianzas estratégicas y a partir de aquí también hacer nuevas formas, sobre todo en las que podemos generar ingresos, ¿no? Modelos de negocio diferentes, modelos as a service, plataformas de marketplace, ir más allá de las ofertas tradicionales y las tecnologías nos permiten. Este al final es el punto de partida, es decir, he intentado sumarizar de una manera muy rápida lo que es un plan de transformación digital, ¿no? Que esto da también para hablar ampliamente. Pero a partir de que tienes un plan de transformación digital y este va a ser el punto de partida, es decir, no se puede empezar a hacer proyectos sin más, sino que hay que tener un plan de transformación digital y una hoja de ruta. Sabes dónde estás, ¿no? De esto sale al final un DAFO, ¿no? Y a partir de este DAFO es cuando empieza el proceso de decir, bueno, ¿y ahora cómo esto lo transformo? ¿Cuáles son las herramientas de tecnología? ¿Cuáles son estas tecnologías que me han de permitir ir hacia los objetivos que me he marcado dentro de este plan?
Y esto nace desde el pensamiento, desde la estructura de definir una estrategia tecnológica. Cuando tú tienes este punto de partida en el cual ya tienes tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y desde aquí se derivan unas estrategias ofensivas de supervivencia, de orientación ofensivas, se ha de definir en un primer paso cuál es esta estrategia empresarial de transformación digital en este caso, ¿no? Tecnologías digitales para la transformación o la consecución de esos objetivos. Y finalmente hay una segunda parte de la que a veces no se habla tanto, que es el propio proceso de transformación digital. Pensar esta estrategia, pero después ponerlo en marcha en diferentes pasos. Y eso es lo que os explicaré en este proceso, cómo se pasa paso a paso desde los objetivos empresariales hasta el final cuáles son los proyectos de desarrollo con tecnologías de la industria 4.0 para ponerlos en marcha dentro de la empresa. El primero de los pasos, ¿no? Ya hemos pasado el paso cero, que es el plan de transformación digital como punto de partida. El primero de los pasos es transformar de este plan de transformación digital una serie de objetivos, y estos objetivos son los que después hemos de buscar la manera de conseguirlos, ¿no? Partimos, como decía, de este proceso de plan de transformación digital y punto de partida, y a partir de aquí tenemos que definir unos objetivos, que como sabéis, los objetivos son un elemento crítico a la hora de definirlos, y aquello tan famoso de que los objetivos tienen que ser SMART, ¿no? Específicos, medibles, conseguibles, que tengan relevancia y que además estén acotados en el tiempo. No os puedo compartir, digamos, objetivos de algún ejemplo de un cliente, obviamente por confidencialidad, pero sí que os comparto de algún estudio que, por ejemplo, se ha hecho por parte de Data Innova, en la que, por ejemplo, aquí en objetivos de un plan de transformación digital, una empresa industrial podrían ser estos, ¿no? Usar métodos colaborativos para potenciar la innovación, combinar la flexibilidad y eficiencia en los medios productivos, gestionar tamaños de series y tiempos de respuesta más cortos en la parte más de producción, adoptar modelos logísticos eficientes, adaptarse a nuevos canales de digitalización y omnicanalidad que antes comentábamos, aprovechar la información para anticipar las necesidades del cliente, adaptarse a esta hiperconectividad que tenemos todos y, por supuesto, también nuestros clientes, la gestión de la trazabilidad multidimensional extremo a extremo de los productos y servicios que estemos ofreciendo en caso de que sea necesario, por ejemplo, en ofertas que se bajen en la sostenibilidad o en garantizar la sostenibilidad de todo el proceso, de toda la cadena de suministro, garantizar la sostenibilidad a largo plazo, ofrecer productos personalizados y adaptar el portfolio de productos. Esto podría ser un ejemplo de objetivos que nos hayamos marcado dentro de nuestro plan de transformación digital. A partir de aquí, el siguiente paso es, bien, tenemos una serie de objetivos, que puede ser este ejemplo que acabáis de ver, y cuando tenemos estos objetivos, eso lo tenemos que transformar en tecnologías. ¿Cómo decidimos de estos objetivos cuáles son las mejores tecnologías de la industria 4.0, blockchains, inteligencia artificial, big data, Internet of Things, cualquiera de las tecnologías de la industria 4.0, cuál es la que debemos decidir? Bueno, la metodología es la siguiente. Lo que hay que hacer es una pequeña matriz en la que por un lado pongamos, esto lo podéis hacer directamente con un Excel, por un lado, cuáles son los objetivos que tenemos, todos estos objetivos que tenemos de transformación digital, y lo que queremos poner es en otro lado las diferentes, en las columnas de esta matriz, las diferentes tecnologías que son o que estamos planteando que podrían ser interesantes para nuestro caso. Esto es lo que se llama en sistemas de gestión de estrategia tecnológica una matriz de planificación estratégica de la tecnología, que se configura de la siguiente manera. Aquí os voy a hacer una ampliación de esta matriz que veis a la izquierda. Se desarrolla más ampliamente en lo que os voy a explicar aquí a la derecha. Esto es una matriz que bueno, es un QFD, es un Quality Function Deployment, y esta matriz básicamente lo que sigue es los pasos en el orden que están numerados y que os voy a repasar también con el ratón, ¿no? Primero, lo que hay que hacer es marcar cuáles son estos objetivos y ponerlos en esta columna de la izquierda, cada uno de estos objetivos. Segundo paso es, por otro lado, las diferentes tecnologías que a priori nos parecen que pueden ser interesantes para la integración dentro de nuestra empresa, también se enumeran y se ponen dentro de las diferentes columnas. Entonces, por un lado tenemos enumerados todos los objetivos y por otro lado las diferentes tecnologías. Vale. Cada uno de estos objetivos, a su vez, al final de esta columna, al final de la matriz, le tenemos que asignar cada objetivo no puede valer lo mismo. Hay objetivos que tienen mayor prioridad y otros que tienen menor prioridad, y los numeramos, ¿no? Por mayor prioridad pues ponemos una nota más alta y menor prioridad una nota más baja. A partir de aquí, lo que hacemos es, en el cruce dentro de la matriz, hacemos una relación entre cada una de estas tecnologías y estos objetivos. Es decir, cómo consideramos que cada tecnología concreta, por ejemplo, este que estoy marcando con el ratón, a un objetivo concreto, cuál es la correlación que tiene, cómo creemos que nos puede ayudar, mejor, peor, etc. Y al final, esta relación, que veis en esta tabla que os estoy marcando ahora con el ratón,
te da una relación entre tecnologías y objetivos, que puede tener un valor, como ejemplos en este gráfico de este cuadradito, que sería una correlación muy alta, consideramos que esta nos va a ayudar mucho, un valor más medio, un valor intermedio o un valor bajo. Al final ya tenemos aquí las correlaciones de cada tecnología para cada objetivo concreto. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es, bueno, ya lo he incorporado a la elaboración de los objetivos, les ponemos la nota y la relevancia de cada uno de estos objetivos. Y finalmente lo que se hace es lo siguiente, es decir, se coge y para cada una de las tecnologías tenemos un elemento que es la correlación de esa tecnología con ese objetivo, que a la vez ponderamos con la importancia de ese objetivo y esto nos va dando un valor ponderado de importancia de esta o relevancia de esta tecnología para cada objetivo e importancia de ese objetivo y da un valor. Y lo vamos sumando con la siguiente fila. Esa misma tecnología, cómo aporta el siguiente objetivo y cómo de importante es ese objetivo. Vamos haciendo el sumatorio y al final, finalmente, lo que tenemos aquí es que tenemos todas estas tecnologías en las que le estamos dando una valoración y así sabemos cuál es la tecnología más relevante o menos relevante para nuestro caso concreto, para nuestros objetivos concretos de una manera ponderada. Finalmente, esto lo que permite es que una vez ya tenemos asignadas las diferentes tecnologías, las priorizamos y a partir de aquí podemos asignar los recursos asociados para el desarrollo de esas tecnologías en nuestro caso. Este, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo sería esta matriz. Aquí no hay las puntuaciones, pero para que veáis un poco cómo se hace, ¿no? Por un lado, aquí tendríamos todos los objetivos empresariales. Fijaros que hay 3 objetivos y después sus subobjetivos. El primer objetivo sería, por ejemplo, la mejora de la productividad. Otro sería la reducción del impacto medioambiental y otro sería la mejora de la seguridad. Entonces, para cada uno de estos puedes tener sus subobjetivos. Por ejemplo, en mejora de la productividad, los subobjetivos serían la optimización de los procesos, maquinaria y personas. También la reducción de paradas, adelantarse a fallos y alargar la vida de los equipos. O la mejora del desempeño de los trabajadores o de los proveedores. En el caso de, por ejemplo, reducción de impacto ambiental, pues tener 2 subobjetivos, la reducción de consumos o el reaprovechamiento de la energía. Estos 2 elementos, o cada uno de estos, puedes escoger uno. Después lo que se hace es que las diferentes tecnologías que se escogen, que tienen en principio potencial o que se considera que tienen interés para la empresa, en este caso, pues robótica, fabricación aditiva, realidad aumentada, simulación, cloud computing, big data, Internet of Things, pues se ve qué es lo que puede aportar y a partir de ahí se hace una valoración de la correlación de esa tecnología, lo que aporta a ese objetivo concreto. Pues, por ejemplo, a nivel de reducción de paradas, ¿no? Pues estas 3 primeras nos van a ayudar en mantenimiento predictivo, en la sensorización de parámetros clave y patrones de fallo. O para esto la realidad aumentada pues nos va a ayudar en el control de obra, esto es para una empresa de instalaciones, para visualizar la realidad versus el proyecto que estamos ejecutando de una nueva instalación. O el ámbito de la fabricación aditiva, pues para este caso concreto, nos ayudará en la impresión de recambios de los diferentes componentes que se instalan. O la robótica nos permite la automatización de algunas operaciones sensibles muy concretas. Esta correlación nos permite hacer esta puntuación y ya tenemos correlacionados, por un lado, los objetivos con las diferentes tecnologías. Partíamos de objetivos que hemos priorizado y ahora puedes tener tecnologías que también priorizamos. Ese es el primer paso. El segundo paso es, bien, ahora ya tenemos tecnologías priorizadas, pero una vez tenemos tecnologías, esas tecnologías no es simplemente saber identificar la tecnología, sino convertir esa tecnología en cuáles son los diferentes proyectos que se han de poner en marcha. El siguiente paso sigue la misma metodología, que es básicamente, fijaros, hemos partido de objetivos y hemos obtenido tecnologías priorizadas, y en el siguiente paso lo que vamos a hacer es, estas tecnologías que ya tenemos priorizadas, ahora ya no están en las filas de esta matriz, sino que están en las columnas de la matriz, sino que están en las filas. Y lo que queremos es, con estas tecnologías, vamos a ver cómo conseguimos incorporarlas a través de básicamente dos formas de trabajar, que son proyectos de innovación, porque al final cualquier proyecto de implantación de una tecnología de nuestra automatización siempre es un proyecto de innovación, sea para el proceso, sea para integrarlo dentro del producto o el servicio que ofrezcamos, o también acciones de vigilancia tecnológica, es decir, no incorporarlo ya dentro de la empresa, sino saber dónde están las fuentes, quiénes son los actores clave alrededor de estas tecnologías y simplemente hacer acciones de vigilancia del entorno de la tecnología, cómo está evolucionando, para ir siguiéndola de cerca y en el momento que sea adecuado poderla incorporar. El proceso es exactamente el mismo. Ponderamos tecnologías, visualizamos cada uno de los proyectos que nos puede aportar para cada una de estas tecnologías y al final tenemos un listado de proyectos priorizados, ¿no? De todo esto sale, este es un ejemplo, de una serie de proyectos potenciales de desarrollo de cada una de estas tecnologías. Aquí se utiliza una metodología que se llama el mapa de burbujas, en el que aquí se visualiza 2 variables, en este caso
Cada uno de estos proyectos se visualiza, por un lado, el potencial competitivo que se estima para este proyecto en el mercado y, por otro lado, el grado de madurez de la tecnología y el grosor, el tamaño de cada uno de estos círculos, es básicamente la inversión necesaria para cada uno de estos proyectos. Esto que es un mapa, es una ayuda al KPI de la gestión de los proyectos de innovación y de tecnología, nos permite decidir cuáles son los diferentes proyectos que podemos poner en marcha y es una herramienta de ayuda para la decisión de cuáles son los proyectos que tenemos que poner en marcha y además de qué manera priorizar. Ya tenemos ahora, por tanto, hemos pasado de objetivos a tecnologías, de tecnologías a proyectos. Y una vez ya tenemos los proyectos, una fase absolutamente crítica es, bien, tenemos definidos los proyectos, ahora hay que implantar estos proyectos. Y este proceso de implantación de los proyectos puede ser también un elemento crítico para el éxito o el fracaso de este proceso de integración de la tecnología dentro de la mejora operativa de nuestra empresa. Seguimos el siguiente paso del proceso en el que al final de todo esto sale una serie de proyectos, lo que se llaman en gestión de la innovación la cartera de proyectos de innovación. Cada uno de estos proyectos, imaginaos que tenemos estos 4 proyectos, se han de gestionar y se han de gestionar como un proyecto, como se debe gestionar y como seguramente habéis visto en otras jornadas de sensibilización que antes hacía Pau mención, de cómo se debe gestionar de una manera eficiente un proyecto, ¿no? Y uno de los elementos absolutamente críticos en la gestión de proyectos, al menos en nuestra experiencia bueno, en mi caso de más de 25 años de experiencia profesional, es que los proyectos se necesitan formalizar para que realmente su control y se asegure el éxito. Y para eso hay que hacer, pues eso, marcar, como en este ejemplo que veis aquí, unos objetivos muy claros del proyecto, que sea un proyecto de innovación y vamos a ver qué es lo que va evolucionando. Determinar las diferentes acciones y las áreas implicadas dentro de la empresa, que quede muy claro quién va a participar en el proyecto, quién va a liderar y quién va a hacer cada una de las diferentes fases, qué es lo que se está esperando dentro de este proyecto. Una gestión de riesgos es un elemento absolutamente crítico en la gestión de proyectos de implantación de proyectos de Industria 4.0 porque son proyectos de innovación. Y, por supuesto, una planificación. Ya sabemos que las planificaciones sirven para tener una fotografía. Al final, las planificaciones siempre, absolutamente siempre, sufren variaciones, pero nos ayudan a enmarcarlo, a ubicarlo, a acotarlo y a poder hacer después un elemento clave, que es también el control de este proyecto, cómo va evolucionando, porque además cuando son proyectos rompedores, disruptivos, y cuanto más disruptivos, pues más pasa, son elementos que has de gestionar un poco cómo va evolucionando, ¿no? Vale. Aquí sí que os comparto un poco en base a nuestra experiencia cuáles son los elementos clave para el éxito y visto desde otra punta para el fracaso de esos proyectos de implantación de tecnología de Industria 4.0, ¿no? Elementos absolutamente clave. El primero es que haya rapidez en el despliegue y validación de esos proyectos. Es la filosofía Agile que antes hacía mención Pau, ¿no? del producto mínimo viable, pues lanzar el proyecto rápidamente con esta metodología y de manera que sea siempre de una manera iterativa, que nos permita siempre lanzar una primera versión que nos permita validar si realmente tiene sentido o no. Y si no ha de tener sentido, pues pararlo lo antes posible, ¿no? Cuando ya el proyecto está absolutamente acabado. El segundo elemento es que es absolutamente necesario, sobre todo cuando estamos hablando de tecnología 4.0, pues con algunos de los proveedores de las diferentes tecnologías, con asesores que nos permitan ayudar a implantar la mejor tecnología para cada caso. Por lo tanto, la colaboración pues, con centros tecnológicos, con proveedores, con asesores. Siempre es muy importante no intentar hacerlo todo uno porque no somos tan eficientes, porque no conocemos realmente cómo utilizar esas tecnologías de la mejor manera. El tercero es que todos estos proyectos, la grande recomendación es que siempre partan, sobre todo los primeros proyectos de implantación de Industria 4.0, que pueden ser pilotos o que pueden ser proyectos ya más complejos, es que siempre se trabaje sobre problemas reales, ¿no? Problemas reales básicamente en 3 grandes ámbitos, ¿no? El primero sería en el ámbito de la eficiencia. Eficiencia quiere decir pues, proyectos de incremento de la productividad gracias al manejo de información, de reducción de plazos o de eliminación de tiempos muertos en un sistema productivo, resolución de problemas o de capacidad predictiva o de asistencia remota en un servicio postventa, por ejemplo. También de optimización de procesos, captura de datos en tiempo real, monitoreo remoto, análisis predictivo, etc. Y también en proyectos de generación de nuevos negocios, ¿no? Nuevas estrategias de cómo llegar al mercado, nuevas formas de asistir y dar servicio de manera remota a nuestros clientes, la de ofrecer nuevos servicios que estén basados en datos que estamos recopilando a través de la implantación de esas tecnologías en nuestros productos y servicios en casa de cliente, el aumento y la gestión de la disponibilidad de los activos en nuestra fábrica es uno de los elementos que a veces condiciona más pues, los procesos productivos, etc.
También es importante establecer expectativas realistas, compatibles con la realidad. Es decir, proyectos disruptivos sí, pero proyectos disruptivos también con una acotación, ¿no? Dentro de esta acotación también es muy importante el siguiente punto, que es el de gestionar el alcance de los proyectos. Estos son proyectos de innovación todos y, por lo tanto, lo que suele pasar es que según vas avanzando en el conocimiento, hay aquel efecto que yo le llamo el efecto wow. Wow, podemos llegar a hacer tal cosa. Intentas aumentar el alcance de ese proyecto y das otros pasos y dices, wow, podemos hacer tal otra cosa y aumentas el alcance. Si vas aumentando el alcance sin fin, al final se te convierte en un proyecto que no acaba nunca y gestionable. Es mejor ese efecto wow, decir, bueno, pues esto es un subproyecto que podemos empezar también, pero es otro proyecto. Pero un proyecto tiene que tener un alcance desde el principio y un inicio y un fin. Si no, se convierte en proyectos que vamos haciendo cosas y nunca acabamos. Y esto es un problema después a la hora de creer los beneficios de la industria 4.0. Por supuesto, incluir en todos los proyectos desde el minuto cero a los usuarios. Si estamos haciendo un proyecto de sensorización de máquinas, como algunos que estamos haciendo, lo primero es implicar al operario de máquina. Siempre a los usuarios, las personas que hablábamos antes al principio de la sesión, es muy importante implicarlas desde el minuto cero. Y, por supuesto, movilizar a toda la organización que estará más o menos implicada en estos proyectos, pero como mínimo a nivel comunicación y de venta interna del proyecto es muy importante que esté implicado todas las áreas de la empresa, desde el área comercial, el área de dirección o el área donde se esté desarrollando el proyecto. Si, por ejemplo, es un proyecto de implantación en fabricación, pues el área de producción. Y finalmente, ¿no? Parece que ya lo tendríamos todos los pasos, pero hay un último paso que también es muy importante, ¿no? Que este último paso que es el asegurar un control y seguimiento adecuado de todos estos proyectos. Quiere decir, ver cómo vamos avanzando, ver que realmente estamos cumpliendo cuáles son las expectativas. Ya sabes que la herramienta para todo esto es precisamente este diagrama de Gantt, esta planificación, que obviamente sufrirá variaciones. Yo, 25 años de carrera profesional, no he visto un solo proyecto que no haya sufrido planificación, variaciones en la planificación. Pero es un elemento que nos da una fotografía de dónde estamos que nos permite hacer el seguimiento de si vamos hacia dónde toca y hacer los giros que toque, ¿no? Este mando. Es decir, hombre, si realmente nos estamos desviando, pues vamos a cambiar un poco a la izquierda, un poco a la derecha y vamos a hacer ajustes, ¿no? Pero sobre todo un monitoreo continuado de estos proyectos, porque estos proyectos son de una idiosincrasia que de por sí facilita muy habitualmente que se produzcan cambios que tenemos que monitorear y actuar. Eso es un poco toda la metodología de cómo llegar a decir cuáles son las tecnologías que acaban en proyectos que, como veis, parten de los objetivos empresariales. De esos objetivos podemos decir cuáles son las tecnologías priorizadas. Estas tecnologías priorizadas nos permiten decir cuáles son los proyectos más adecuados. Después hay que hacer todo un proceso de selección y priorización de los proyectos y cada uno de estos proyectos gestionarlos pues con todos estos tips, estos trucos que os he puesto en la anterior diapositiva de cómo enfocar este tipo de proyectos en base a nuestra experiencia. Siempre hacer mediciones en todo este proceso, básicamente porque esto nos va a permitir aplicar una sistemática continuada, porque después volvemos otra vez el famoso plan do check-up de la rueda de mejora continua de Deming, de manera que continuamente estos proyectos vamos a hacer revisión y vamos a ir incorporando de una manera sistemática, no solo hay una metodología, sino que se tiene que convertir en algo sistemático dentro de la empresa, proyectos de innovación tecnológica basados en tecnologías de la industria 4.0 y, como veis, al final no es más que una herramienta, por eso este señor aquí con una herramienta que nos permite el cumplimiento de nuestros objetivos que nos habíamos marcado dentro del plan de transformación digital que tiene que tener la empresa. Al final, lo que tenemos que hacer es seguir todos estos pasos y si seguimos todos estos pasos, pues realmente conseguiremos transformar digitalmente la integración de estas tecnologías de la industria 4.0 dentro de la empresa y intentar conseguir esto, ¿no? Que finalmente, dentro de todo este proceso, consigamos llegar al destino que buscamos, que es conseguir una transformación digital adecuada, basada en los objetivos que nos hayamos marcado y, sobre todo, evitar pues, que nos pase esto, ¿no? Que lleguemos a un objetivo y que lleguemos a lo mejor demasiado veloces o no llegamos con éxito. Por tanto, para evitar, y ya como conclusión final, hay que seguir estos pasos, ¿no? Hay que tener un plan de transformación digital y este plan de transformación digital tiene que marcarnos unos objetivos. Estos objetivos después, con estas metodologías que os he explicado, es transformarnos en cuáles son las tecnologías priorizadas importantes para nosotros. A partir de aquí, seleccionar qué proyectos para cada tecnología son los más adecuados y, sobre todo, en el proceso de implantación, hacer un poquito estos tips, estas recomendaciones basadas en nuestra experiencia en proyectos que se tienen que hacer para que realmente funcionen. Y, finalmente, control y seguimiento para intentar conseguir pues eso, que ese proceso de transformación digital basada en tecnologías de la industria 4.0 ayuda a la empresa, que es el objetivo, a los objetivos que se hayan marcado.
Y esto sería un poco lo que os quería explicar. Así que, si queréis, podemos pasar a la fase de preguntas y debate. Xavier, la verdad que lo haces fácil. Lo has explicado que da ganas de empezar ya a definir. Me ha parecido súper completo, súper definido y al final, bueno, la transformación digital no es más que tener la capacidad de aterrizar todo, ¿no? O sea, desde la estrategia hasta las tecnologías, hasta tener en cuenta cosas que intentamos darle, bueno, siempre, todo el mundillo de la transformación digital se pone el foco siempre en la tecnología, ¿no? Y al final es lo que has comentado, yo también lo comento bastante, ¿no? La importancia de las personas, que al final la tecnología es el medio para conseguir esa transformación, pero las personas son las que deben ver esa utilidad, las que deben hacer suya esa necesidad y consideramos como la clave del éxito que esto se consiga. Es así. Pero... Sí. Bueno, no, solo comentar respecto a lo que comentabas, Pau, que fijaros que de las primeras slides de la presentación se veía pues este señor que tiene que decir hacia dónde tiene que ir y que tiene este camino absolutamente vacío, ¿no? Y no hay un camino, hay una carretera que no sabes para dónde va, cuáles son las desviaciones y cuáles son los pasos. Eso está bien que sea así, porque lo que no es cierto es que la transformación digital tiene que seguir para todas las empresas la misma ruta. No es verdad. Y no funciona, es decir, quien nos intente decir que hay que seguir siempre exactamente los mismos pasos, utilizar las mismas tecnologías y que todas las tecnologías sirven para todos los casos, no es cierto. Lo que sí que hay que seguir es la metodología, sí que de pasar, el objetivo es, valga la redundancia, conseguir objetivos por parte de la empresa. Y eso es lo que hay que quedar muy claro. Por eso es muy importante, antes de empezar a hacer, pensar cuáles son los objetivos que estamos buscando. Y una vez definidos estos objetivos, los pasos son muy claros, ¿eh? Al final, la metodología que os he explicado está basada en normativas de gestión de la innovación, que seguramente algunos de vosotros conocéis, que son las normativas, por ejemplo, la familia de normativas UNE 166.000, que son metodologías de gestión de proyectos de innovación y que está aprobada y contrastada durante muchos años, ¿no? La primera versión de la normativa de gestión de proyectos de innovación es del año 2006, han pasado bastantes años, y que además es un referente a nivel internacional esta forma de trabajar, que te dice, bueno, tú quieres unos objetivos y quieres innovar. Bueno, pues estos son los pasos que tienes que seguir para al final tener proyectos que después en su actuación puedas asegurar la correlación de todos los pasos que has hecho encajen con los objetivos. Muchas veces lo que pasa es que empezamos un proyecto de transformación porque hemos visto en algún sitio, ostras, un robot colaborativo, por poner un ejemplo, ¿no? Fantástico, este robot colaborativo me irá muy bien para el final de línea. Y seguramente es cierto, pero no parte de un análisis previo estratégico de realmente cuáles son los principales problemas. Ese puede ser un problema, pero a lo mejor no es el problema más relevante para la empresa. Y había a lo mejor otros proyectos estratégicos mucho más importantes, mucho más fáciles incluso de implantar, previamente a todo eso, ¿no? Quizás, por ejemplo, la capacitación, como tú ahora comentabas, la capacitación del personal en el ámbito digital. Es decir, si vas a poner un proyecto, implantar un proyecto de un robot colaborativo en un final de línea, en una línea productiva, una cosa que estamos haciendo en un proyecto, pero resulta que el personal que tú tienes no está capacitado, no está habituado y no conoce todo eso, va a ser muy complejo. Y estoy hablando de un caso, de una tecnología que además los fabricantes de robots colaborativos ya han hecho un trabajo muy importante para intentar que el robot colaborativo se pueda poner en marcha de una manera muy intuitiva, sin grandes capacitaciones por parte del personal. Pero puede llegar a pasar que no pase eso. A lo mejor hay un proyecto estratégico más importante que no este último, ¿no? Entonces hay que hacer todo este proceso para que realmente encaje con el único objetivo de cualquier actuación que hacemos dentro de la empresa, dentro del ámbito tecnológico, dentro de cualquier ámbito, que es alinearse con los objetivos generales que se han marcado por parte de la empresa. Muy bien. Jordi Ruckman nos ha lanzado aquí algunas cuestiones. Dice, solo has definido una lista de 9 ámbitos tecnológicos, pero hay más según has dicho. ¿Cuáles son? Pues son muchos, ¿eh? Fijaros que esos 9 ámbitos, por eso yo situaba que es una primera fotografía que se hizo un referente, un estándar a los inicios de la implantación de tecnologías de industria 4.0 porque lo marcó el Boston Consulting Group. Pero, por ejemplo, nosotros por ejemplo, que somos una empresa de asesoramiento tecnológico, pero no somos proveedores de ninguna tecnología en concreto, lo que hacemos es tener muy actualizada una base de datos propia de diferentes proveedores que dan soluciones tecnológicas, ¿no? De robot colaborativo, etcétera. Y claro, por ejemplo, en esa línea no se estaba hablando de blockchain, por ejemplo.
Y blockchain, que parece que es una cosa que es ciencia ficción para muchos, me dice, uy, primero ya te lo explican y es una tecnología hipercompleja. Y ya dices, bueno, esto, las criptomonedas y poco más. Y no es cierto, ¿no? Blockchain, en la actualidad ya hay empresas. Nosotros además intentamos trabajar mucho o tener dentro de nuestra base de datos proveedores de proximidad. Y ahora, por ejemplo, hay bastantes empresas, no muchísimas, pero hay bastantes empresas ya locales que están aplicando tecnologías de blockchain a cosas que no tienen que ver con criptomonedas, sino tienen que ver, por ejemplo, lo que más aporta el blockchain, que es la trazabilidad, ¿no? Y se está aplicando, por ejemplo, en procesos en los que se tiene que asegurar una trazabilidad absoluta en toda una cadena de valor en el sector de la alimentación, o una cadena de valor que te asegura, por ejemplo, la autenticidad de los productos. Esto hay una empresa en Sant Cugat que está aplicando todo esto a fabricantes del sector textil para que te asegure toda la trazabilidad. Es una empresa del sector textil, su cliente, que hace productos textil moda sostenibles, y que no solo es un discurso comercial que hacen productos sostenibles, sino que te garantizan de una manera trazable con tecnología blockchain y por tanto tecnología que asegura esa trazabilidad de una manera inviolable. Nadie puede cambiar ni manipular esa trazabilidad, y se está aplicando a garantizar que en la etiqueta de producto tú puedes ver si realmente ese producto ha seguido toda la trazabilidad de la cadena sostenible. Y blockchains, nuevos materiales, estamos empezando todavía no está en el mundo de la aplicación empresarial, pero llegará, y lo veremos en no muchos años, todo lo que tiene que ver con la computación cuántica, inteligencia artificial que se está aplicando a procesos. Por ejemplo, en un proyecto estamos implantando unos algoritmos de inteligencia artificial para la lectura automática de los pedidos de los clientes, de pedidos que les llegan por mail, etcétera, pues que se hace una lectura automática, y esta lectura automática pasa directamente al ERP. Las tecnologías cada vez van avanzando y cada vez salen tecnologías nuevas. Por tanto, hay que estar muy pendientes de cuáles son estas tecnologías. Pero lo importante, sobre todo, insisto, objetivos, y a partir de aquí siempre contaremos. Además, suele pasar, yo diría que no me he encontrado ningún caso en que no pase, en que para un mismo objetivo y un reto empresarial no haya una o dos o tres tecnologías posibles, y a partir de ahí decides, para tu caso concreto, cuál es la más adecuada, también desde un punto de vista de balance de solución técnico y técnico-económica. Muy bien. Luego sigue Jory Ruman diciéndonos que para determinar qué tecnologías usar debemos realizar un análisis de procesos de negocio. ¿Por qué no se ha considerado? Sí, dentro de los procesos de negocio están, es decir, cuando hablamos de operaciones, yo hablo de las 5 áreas, llamamos operaciones no es solo, este modelo no sirve solo para empresas industriales, sino operaciones es cualquier proceso de negocio. Operaciones es procesos, cualquiera. Puede ser un proceso administrativo, puede ser un proceso de venta. Por ejemplo, nosotros ahora en una empresa estamos optimizando todo el proceso de gestión comercial. Y no es solo desde el punto de vista de que poner tecnología y un CRM y demás, ¿no? Antes de poner el CRM, que obviamente están trabajando con un CRM, todo el equipo comercial de comerciales que están por toda la geografía ibérica, lo que se ha hecho es una optimización de todos estos procesos de negocio. Y al final es una filosofía. Nosotros trabajamos mucho bajo una filosofía que es el Lean Management, que es la optimización y identificación de dónde están las cosas que no aportan valor. Y una vez tienes el proceso optimizado, esa parte que tienes optimizada, ver si lo mejor es transformarlo en un proceso automatizado con tecnología, y que parte de esos procesos no, lo mejor es que lo hagan personas. Y que haya siempre una ida y venida de la parte más tecnológica y digital a la parte humana. Y siempre al final cogiendo lo mejor de los dos mundos. Por tanto, los procesos de negocio, por supuesto, dentro del modelo de estas 5 áreas, que es la experiencia de cliente, productos, servicios, operaciones, personas y estrategia. Operaciones, estamos hablando de operaciones fabriles, pero también operaciones, procesos de negocio, por supuesto. Luego sigue diciendo que por qué dentro de la industria 4.0 no se ha considerado el modelo de relación con el cliente. Bueno, fijaros que en nuestro modelo estaba en el centro. No solo nos ha considerado, sino que estaba en el centro. Primero, la experiencia cliente, que es lo que marca todo. Porque al final los objetivos de cualquier organización, el objetivo final es vender, ¿no? Y tu mercado. Por lo tanto, es la base de todo ello. Los 4 elementos adicionales son muy importantes: operaciones, personas, estrategia y producto y servicios, pero en el centro, experiencia de cliente. Y es el primero. Y a veces pasa, eso tienes toda la razón, de que industria 4.0, venga, vamos a la fábrica. Bueno, la fábrica, pero la fábrica es una cosa que hace cosas. Otra persona que decía esta frase, es un activo que nos permite hacer productos y servicios que van hacia un mercado. Por tanto, el objetivo es conseguir mercado, es conseguir que lo que ofrecemos tenga éxito en ese mercado. Por tanto, sí, y de hecho nuestro modelo, ya lo has visto, en el centro está. No es que no se haya considerado, es que está en el centro. Es el primero y principal. Luego hay otra que la voy a dejar para el final de Jordi.
antes vamos a abordar una pregunta que nos lanza Tony Viñuales. Dice, esta metodología de transformación digital, ¿qué nos has explicado? ¿La realizáis de manera manual o tenéis desarrollado algún producto digital más o menos automatizado que guíe al cliente en todo el proceso de transformación? Nosotros tenemos nuestras herramientas internas de trabajo. Esto, digamos que esta es la metodología y después todo esto lo desarrollamos en herramientas internas que, como puedes imaginar y ya intuyes y leo en tu propia pregunta, obviamente son herramientas que hemos desarrollado y que son digitales, ¿no? Y que nos ayudan a que todo este proceso, cuando hacemos consultoría, sea muy ágil, de manera que rápidamente la empresa cliente se pueda poner en marcha en desarrollar estos proyectos. Es decir, le acompañamos en todo el proceso, pero vamos siguiendo estas pautas de una manera que sea muy, muy ágil y pasar por todos los detalles. Obviamente en este rato no podemos entrar en todos los detalles, subdetalles, ¿no?, de la metodología, pero la tenemos muy madura porque hace muchos años que hacemos consultoría en este ámbito, hemos implantado muchos proyectos y cogemos los aprendizajes de proyectos de un sector a otros sectores, de grandes empresas a pymes y de pymes a grandes empresas, y esto es el proceso que acompañamos, pero sobre todo lo hemos digitalizado precisamente para que no pase aquello de en casa de herrero cuchillo de palo, sino que utilicemos una herramienta que nos permita también ser muy ágiles a la hora de dar nuestros servicios. Y nosotros también hemos utilizado nuestro propio servicio para que al final el producto final, que sea que las empresas desarrollen proyectos y también el proceso de implantación, que las acompañamos, pues que sean muy ágiles y intentando maximizar la probabilidad de éxito de estos proyectos en la empresa. Muy bien. Luego tenemos otra que dice, parecen recomendables los perfiles de gestión de proyectos para este tipo de transformaciones, ¿no? Sí, yo diría que perfiles hay, bueno, claro, depende un poquito. Al final también esto hay que ver en la situación de partida de la empresa, ¿no? Cuáles son las capacitaciones que tú tienes dentro del elemento que decíamos personas. Lo primero es hacer una fotografía de quién tienes en tu equipo, ¿no? Con qué jugadores sales a jugar el partido. Y en función de con qué jugadores, pues hacer una estrategia u otra y también ven cuáles son digamos, los perfiles que te faltan para intentar incorporarlos. Yo, para decir algunos nombres de perfiles, pues yo diría, por supuesto, perfiles de gente en el ámbito de la gestión de las tecnologías de la información. Por supuesto, gente también con conocimientos y formación en el ámbito de la organización industrial. Y en según qué ámbitos, pues también, si no gente formada en esta, al menos que se pueda formar en el ámbito de la gestión estratégica. Porque fijaros que al final todo esto es un proceso estratégico que pasa de una reflexión estratégica y que después pasa a una implantación operativa de aquello que estratégicamente se ha definido. Y bueno, ya para finalizar voy a lanzar la pregunta que me he guardado de Jordi para el final, ¿no? Que dice, ¿innovar o transformar? Innovar o transformar, innovar y transformar. Pero yo no me gusta excesivamente marcar unos mensajes que sean aplicables a todos los casos, porque depende del caso, ¿no? Depende del punto de partida. Por eso yo insisto mucho en esto de el análisis previo de cuál es el punto de partida y cuáles son los objetivos. Innovar sí, porque innovar es probablemente, y lo dicen las estadísticas de cuáles son los países y las empresas más competitivas, innovación y competitividad son dos cosas, son dos caras de la misma moneda. Y transformar depende cuál es el punto de partida, ¿no? Y transformar también a diferentes niveles, ¿no? Se puede transformar, hay una cosa que obviamente no tocaba en la sesión de hoy, ¿no?, pero una que se llama la pirámide de digitalización, que habla desde la transformación digital, que es transformación de modelo de negocio, transformación del enfoque, hasta una primera capa que es directamente la digitalización, que es simplemente algunos procesos que son ineficientes de manera manuales, pasarlos a un formato digital para que sean más eficientes. Entonces, en cada caso, y por eso se habla de la pirámide, hay que saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo no diría ni una ni la otra, yo diría las dos, pero sobre todo adaptadas a cada caso concreto. Muy bien, Xavier, pues la verdad que creo que ha sido una jornada súper completa. Espero que hayáis disfrutado como la he disfrutado yo. Y sin más, muchísimas gracias, Xavier, por haber estado hoy aquí. Seguimos en contacto. Por mi parte, informaros que el jueves que viene tenemos otra jornada sobre cómo ser más productivos en la fábrica, a cargo de Uriol Rius, a las 10:30, el 11 de noviembre, jueves 11 de noviembre a las 10:30. Os invito, por supuesto, a que estéis todos, que os inscribáis y asistáis. Y sin más, recordaros que esta jornada pues, está grabada y la encontráis en nuestro canal de YouTube. Os compartiremos
la presentación de Xavier para que la podáis revisar si lo necesitáis, junto con sus datos de contacto, por si queréis ampliar la información. Y os pedimos y os agradeceríamos mucho que nos cumplimentarais los formularios de satisfacción. Esto nos ayuda mucho a mejorar y luego red.es, pues que también puede haber la calidad de las jornadas que trabajamos para ofrecer. ¿Vale? Así que sí, bueno, sin más, muchas gracias a todos y feliz día.